Ya estamos en contacto directo con uno de los grandes diplomáticos de la Argentina, un hombre que conoce realmente lo que pasa específicamente en un país que está en serios conflictos, en una guerra hoy por hoy como lo es Rusia. Le doy la bienvenida justamente al embajador Ricardo Ernesto Lagorio, justamente un diplomático que estuvo durante muchos años representando a la República Argentina en la Federación de Rusia, ya por el año 2017 hasta el año 2020 estuvo acreditado como nuestro representante en ese país. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo, doctor Lagorio, ¿cómo está? Bienvenido, Hola Ricardo. Pedro, muy buen día, muchas gracias por este llamado, muy amable. Gracias realmente por acompañarnos en este momento realmente muy especial que vive el planeta Tierra con este tremendo conflicto, con esta guerra de Rusia contra Ucrania. Y bueno, me encantaría tener un poco su reflexión, su visión de lo que está pasando ya hace bastante tiempo, son varias las semanas donde cada vez como que se está complicando un poco más la situación, embajador, ¿no? Sí, mire, yo creo que todos, y empezando por el propio presidente Putin, Ujú. pensó que esta iba a ser una guerra muy corta, Claro, o al menos no lo largo que se está dando, ¿no? haciendo. Que se está viendo, Así claro. que yo Ujú. diría que la primera conclusión que podemos hacer, Pedro, A ver. es que acá ha habido un enorme error estratégico por parte del presidente Vladimir Putin. Esta es una guerra, toda guerra es una barbaridad, Ya, pero esta eso. es una guerra sin ningún justificativo, Ujú. sin ningún justificativo. Llama la atención, embajador, que el Kremlin realmente no haya previsto este tipo de situaciones teniendo en cuenta la coyuntura internacional que se viene dando hace mucho tiempo, ¿no?, en este planeta Tierra. Mire, sí, uno se sorprende, Ujú. pero quizás la sorpresa se puede atenuar si uno empieza ahora con estos 2 meses ya, digamos, de telón de fondo, de pensar con un poco más de calma. Ajá. Yo de nuevo hago hincapié en que, por supuesto, ahora es mucho más fácil opinar, que ha habido un enorme error estratégico en la racionalidad del presidente Putin. Ujú. Un hombre muy racional, muy preparado, eso está fuera de discusión, Usted fuera de tuvo discusión. contacto en varias oportunidades con él. Yo Eh, tuve la oportunidad de estar 2 veces con él cuando sí, presenté las cartas claro. credenciales y Ujú. cuando estuvo en visita oficial el expresidente Mauricio Macri, Ajá. y ahí estuve en las reuniones, en la privada y en el almuerzo durante casi 4 horas. ¿Qué cree usted que lo ha llevado justamente a Vladimir Putin, un hombre realmente que es conocedor de todo lo que es el tema estrategia militar, porque él es un hombre que tiene una base de conocimiento muy profunda, de tomar esta decisión intempestiva, ¿no? Muchos dicen de que no actuó con raciocinio. ¿Cree usted que puede haberse dado alguna cuestión de choque dentro de los mismos miembros del Kremlin que digan, bueno, esto se puede avanzar, pero tomando ciertas precauciones que no se han llevado a la práctica, embajador? Mire, yo creo que él toma esta decisión, Ujú. no diría en soledad, pero con muy poco de acompañamiento colegiado. Hoy el gobierno de la Federación de Rusia es Sí. mucho más unipersonal, diría yo, de lo Ujú. que fue en otras oportunidades y aún en la época soviética o muy similar quizás a la época zarista. Ajá. Hay un personaje central, que es el presidente Vladimir Putin, Sí. que ha venido desarrollando esta idea, no es novedoso. Él en el año 2007 tiene un famoso discurso en la conferencia de seguridad de Múnich. Después Ujú. está quizás el primer acto de este conflicto, que es 2014, cuando anexa Crimea, cuando incorpora estos dos territorios en el Donbass. El año pasado escribió un largo artículo sobre la unidad de los pueblos rusos y ucranianos, Sí. quitándole toda identidad al pueblo ucraniano. Ujú. En diciembre del año pasado hay casi, yo diría, un ultimátum por parte del Kremlin cuando presenta estos dos tratados a Occidente para querer rever el andamiaje de seguridad internacional. Eh, Así que a todo esto hay que sumar agravios Sí. comprensibles desde la óptica rusa, el hecho de que ellos consideran que no perdieron la Guerra Fría,
los famosos promesas verbales de no ampliar a la OTAN, o sea, como todo, la historia tiene su proceso y después está el momento, lo que los Claro. griegos llaman el kairos. Ujú. ¿Por qué este momento? Yo diría que él hace una lectura de la debilidad de Occidente, la división de la OTAN. Recuerden que Macron había dicho que la OTAN estaba en un estado de muerte Sí, cerebral, sí. la Ujú. retirada intempestiva de los Estados Unidos de Afganistán. Todo eso lo lleva al presidente Putin, creo yo, a armar una narrativa de que los agravios, querer volver a poner a Rusia en un lugar central Como en que el se mundo. animó, digamos, porque sabía de que tal vez no iba a haber una respuesta rápida, concreta de la OTAN y de la Comunidad Europea, de alguna manera, ¿no? O sea, evaluó Así es. esa ventaja que tenía en la mano. Así es, así es. Yo creo que nadie, él nunca esperó esta respuesta tan Claro, sorpresiva, ¿no? homogénea. Claro, o sea, como que lo ha descolocado a él, me Lo parece ha emocionalmente, descolocado ¿no? y Sí, digámoslo también que del lado europeo, fíjense que los primeros días todo el mundo esperaba un blitzkrieg ruso en Ucrania, que tampoco se dio. claro. Entonces, y ahí empieza otro escenario, un escenario en donde resulta que el ejército ruso no es tan poderoso como creíamos Claro. y que el ejército ucraniano o el pueblo ucraniano no es tan débil. Claro. Aparece Los una ha afectado y unidad. los ha debilitado en varias zonas, ¿no? O sea, el repliegue en varias zonas de conflicto realmente lo están demostrando. Está bien, bueno, cuentan con el aval de parte de la Comunidad Europea, de los Estados Unidos, pero realmente le han pegado golpes muy fuertes, ¿no? Y cuenta, yo diría, con lo más importante. Yo, uno de mis cargos hace muchos años, en los 90 fui Ajá, subsecretario de Defensa. claro. Y lo que aprendí, por suerte, nosotros no estuvimos en guerra, pero sí Ujú. aprendí que, mire, más que el armamento, lo que más vale es la motivación. Claro, ahí Y la está la cosa. motivación del que invade, en este caso Rusia, de sus soldados conscriptos, que están enfrentándose a parientes, amigos, porque pueblo ucraniano y Ahí está. ruso Y sí, son hay como una familiares, hermandad entre ellos de una décadas, hermandad. de siglos, en Y realidad. por Y otro sí, lado, los ucranianos que defienden su hogar, su defienden tierra, todo. lógico. Ujú. Entonces, la motivación hace la gran diferencia. Y después está muy en claro que el ejército ruso, que uno lo ve desfilar, yo lo he visto 3 veces Ujú. desfilar en la Plaza Roja el 9 de Sí, abril, cuando conmemoran la victoria en la Gran Guerra Patriótica, sí. fin de la Segunda Guerra Mundial. Yo he usado un término un poco duro, pero lo reconozco, que daría la impresión que el ejército ruso desfila mejor de lo que combate. Qué increíble esto, ¿no? Un poco esto también refleja de que tal vez el presidente ruso, Vladimir Putin, pretendía conmemorar en esa fecha algo muy particular, de rememorar de alguna manera lo que fue la otrora Federación Rusa, ¿no? Esa era tal vez la Mire, intención Pedro, de él y yo, se le fue de las manos la cuestión. yo creo, Pedro, que en el siglo XXI no se puede dar marcha atrás y volver el reloj al siglo XX o al siglo XIX. Ajá. Entonces, está muy en claro que una guerra de invasión no tiene éxito. Nunca lo ha tenido históricamente y Rusia fue invadido por mongoles, por los suecos, por Napoleón y por Hitler. Y siempre salieron victoriosos. Entonces, Sí, primera, yo diría, otra conclusión que el presidente Putin, yo acá distingo el presidente Putin del pueblo ruso, porque el pueblo ahí ruso está. hay que salvaguardar Claro. Rusia a futuro. Ujú. Pero acá hay un enorme error estratégico del gobierno del presidente ruso que quiere recrear una Rusia que ya no puede Sí, de la volver. época del zarismo, ya en los tiempos que No puede corren es volver. como inviable, ¿no? No tiene sustento. Fíjese, fíjese que yo le diría, siendo muy franco, Sí, Europa ya daba por descontado que Crimea iba a quedar en manos europeas, de manos rusas. Seamos francos, es así, sí, lamentablemente. Los territorios del Donbass que habían sido ocupados, sí. esos chiquitos, estaba previsto en los acuerdos de Minsk que podía haber una elección en esos dos territorios para ver qué grado de autonomía decidían tener. Ajá. Y recuerde usted muy bien que el presidente Macron estuvo haciendo, yo diría, una estampida diplomática, Sí, tratando de poner en funcionamiento estos acuerdos, sí. y hasta hubo una reunión
del cuarteto de Normandía, que son Francia, Alemania, Rusia y Ucrania. Pero no Así fue que si de hubiese ninguna manera, eso podido fue como llegar, aceptado, ¿no? O sea, perdón, embajador, no, como que lo dejó de lado Putin, ¿no? Ahí es donde se notó la ahí, debilidad también de Macron, ¿no? Que no pudo resolver algo que él creía que lo iba a encaminar y no pudo hacerlo, ¿no? así es, Pedro, usted lo ha dicho, y entonces uno tiene que llegar a la conclusión que el presidente Putin no quería una solución diplomática y su opción era la solución militar. Yo tengo que llegar a esa conclusión, no me cabe Claro, y otra, sí. pero había vías diplomáticas que estaban funcionando. Ajá. Más, recuerde que el año pasado el presidente Biden se reúne con Putin en Ginebra. El presidente Sí. Biden nunca se reunió con el primer ministro chino, o sea, le asignaron a Rusia un papel estratégico muy importante. Quizás en el pasado se lo minimizó, pero bueno, siempre hay que mirar al futuro, Y no al sí. pasado. Tal vez Así que usted yo, cree que en esa reunión eh, Putin, cuando mantuvo justamente este diálogo con el presidente Biden, se dio cuenta de que, o creyó, diría yo, de que Estados Unidos y el resto de los países nos iban a involucrar si él generaba esta invasión, porque evidentemente ya estaba prevista desde hacía bastante tiempo. Hubo algún tipo de incursión fronteriza durante varios meses que esto no se difundió a nivel internacional, pero como que fue probando a ver qué respuesta había y quedó como convenció, bueno, avanzo, total no va a pasar nada, total está, digamos, frontera con territorio y no creo que los europeos se metan en esta cuestión. No se esperaba que iba a haber este rechazo tan contundente como lo que aconteció. a posteriori es evidente, o sea, Ajá. a mí cuando siempre me preguntan, yo siempre digo lo mismo, yo no estudié psicología, yo no me Claro, animo sí, a decir qué hay en la cabeza del sí, presidente sí. Putin, Sí, no sí, me uno animo. no puede hacer predicciones, pero evidentemente puede Pero olfatear un las poco cómo viene la conclusiones de cosa. lo que ha ocurrido Ujú. van en esa dirección. Evidentemente ha habido una lectura errónea, Sí. han fallado los servicios de inteligencia, ha fallado las Fuerzas Que es Armadas. raro justamente porque él es un hombre que viene de ahí, ¿no? De los servicios de inteligencia, o sea que conoce justamente todas las internas y todo el desarrollo que puede haber, y más con la tecnología que hoy tenemos. Eso es lo llamativo, ¿no? ¿Cómo se llega a confundir un hombre que tiene gran experiencia, que tiene trayectoria, ¿no? Claro, pero también uno puede decir que eso también es producto de las decisiones en soledad. Ujú. Mire, los que yo a mi nivel en 42 años de diplomacia he tenido Sí. que tomar muchas decisiones Ujú. y las decisiones en soledad No son buenas, son evidentemente. siempre erróneas. Erróneas, claro. La decisión es el producto de un proceso en Ujú. donde uno tiene que hablar con todo el mundo, donde uno tiene que además escuchar voces disidentes y daría la impresión que el presidente Putin no las No los escuchó, escucha, claro. que armó su narración. Ujú. Y otra cosa además más importante, la violencia está demostrando que no es solución a los conflictos. Ahí está. Fíjese que muy probablemente, bueno, quizás Rusia pueda quedarse con esta media luna del Donbass, Ujú. Mariupol, Crimea, pero es una derrota militar si uno va a cuál era el objetivo inicial. Ahí está, Con claro. lo cual, la segunda o primera potencia nuclear, con un ejército infinitamente superior, no ha podido doblegar a Ucrania. Una gran lección a futuro. Ujú. Eso Las guerras ya permite, no son métodos idóneos para solucionar conflictos, claro. Ujú. Está no. demostrando claramente que esa no es la vía, ¿no? Adecuada. Así es. Y Occidente está demostrando muy interesantemente que la vía quizás es responder con medidas no militares, porque creo yo que la gran respuesta que le ha dado Occidente Ujú. es sacarlo, digamos, desenchufarlo del sistema financiero a través del Claro, SWIFT. pudo armar un cerrojo que de alguna manera no se lo esperaba tampoco el presidente ni Se el lo ha Kremlin, ¿no? excluido Claro, ahí del está. sistema internacional. Ujú. Se lo condena a Naciones Unidas con 141 votos en contra, se lo excluye de la Comisión de Derechos Humanos, se suspende a Rusia de la OEA, o sea, son todas medidas que quizás no tienen el impacto directo de la destrucción de la guerra, Ujú. pero a futuro esa Sí. pérdida de prestigio, de confianza, o sea, ¿qué va a hacer el presidente Putin en la próxima reunión del G20 en Indonesia? ¿Qué va a hacer el ¿Qué es lo que va a presidente decir, Putin no? ¿Cómo va a estar plantado ahí? Eso es realmente Lo más una gran probable es que se sorpresa, ¿no? levanten todos y se vayan. Claro.
¿Va a poder el presidente Putin hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre? O En esta sea, situación es bastante difícil, creo, ¿no? O sea, es muy sí. difícil. Son los intangibles que desde ya no compensan la destrucción material, la muerte, ¿no? Porque cuando uno habla de la guerra son De cientos o miles y miles miles de de personas que, muertes claro, innecesariamente, si uno se pone a analizar, ahí innecesariamente y está. esto no lo Eso. compensa. Ahora, Ahora, embajador, sí. a futuro el Sí, liderazgo del presidente Putin para mí queda muy, muy deteriorado, dañado. claro. Ujú. Y ese es un Embajador, hecho. usted que realmente ha estado allí, ¿no? En el lugar de los acontecimientos duros que se están viviendo en este momento. ¿Usted cree que el ruso, el ciudadano ruso, está respaldando? Porque lo que se ve, por lo menos lo que me comentan a mí los corresponsales internacionales de Galáctica, que están allí en Moscú, en otras ciudades de Rusia, como que la gente está un poco enojado. Está bastante compleja la situación de la credibilidad del ruso, del ciudadano ruso, de la ciudadana Rusia, hacia lo que está haciendo el presidente. Por esto que hablábamos en un principio, hay una relación muy directa, familiar, de amistad, vecinos rusos y ucranianos que han convivido, que se trasladaban de un lugar al otro con total habitualidad, y esto como que ha generado un corte, un shock muy violento en muchas familias rusas. ¿Esto cómo puede terminar? ¿Cómo puede desencadenar una situación donde justamente el pueblo ruso, en su gran mayoría, como usted bien lo decía y lo sabemos, no está de acuerdo con lo que está haciendo el presidente de Rusia? Mire, yo diría que hoy por hoy ese 80% de apoyo que lo dan en centros de análisis totalmente independientes como el Levada Center Sí. son reales. Ajá. Yo diría que es el fenómeno bandera. Cuando hay una guerra, un conflicto, la población se aferra a la bandera, pues si no es Sí. un traidor. Claro. Después está la censura, está Sí, el sí. castigo de Ujú. la pena de 15 años Ujú. y después una desinformación. Así que yo diría que hoy ese universo es creíble. Ahora, con el tiempo, eso se va a ir diluyendo porque mi experiencia con el pueblo ruso, que es un pueblo extraordinario, por eso yo separo la decisión del gobierno del pueblo. El Seguro, ruso, sí. como toda gente, quiere vivir bien, Ujú. prosperar, han sufrido Oh. mucho, han pasado décadas muy duras. Entonces, a medida que pase el tiempo, que empiece a haber más información, que empiecen a ver los muertos que han habido, la destrucción, sin causa, sin justificativo y Ahí va a con venir un la costo reacción, muy ¿no? Claro. grande, ahí van a haber Sí. consecuencias. Está claro. Claro. Es lo que se está tapando, ocultando en este preciso momento. Eh, Rusia tal vez siendo un gran poderío energético en materia de suministrar la energía a gran parte de Europa, ¿no? En materia nuclear también, que usted sabe perfectamente que muchos países dependen de ellos, ¿no es cierto? De esa materia prima elemental. ¿Cómo puede influir esto cuando hay un reacomodamiento de alguna manera en países como Alemania, Italia, España, que realmente han notado el efecto que esto le ha causado? ¿Va a recomponer lo que es la cuestión de energía en esa materia dentro de la zona de Europa y de Asia? Mire, Pedro, yo creo que esto es muy interesante y acá yo me permito dar un poco mi visión a futuro. Ajá. Esta invasión, que es una aberración, esta fuera de discusión, cae en un momento en que el mundo, fíjese, hace 3 meses usted me hubiese convocado para hablar sobre la pandemia. Éramos todos expertos en sanitarismo. Así es. Hoy somos todos expertos en guerra. ¿A qué voy? Em, los problemas graves del mundo, más allá de esta aberración, esta destrucción, este crimen, no son las guerras del siglo XIX, sino los desafíos del siglo XXI, que son las pandemias, el cambio climático, la pobreza, la desigualdad, etcétera, etcétera. Ajá. Así que yo creo que esto abre un paréntesis en un debate que tiene que ver con otros temas. Usted habla de energía, sí, pero no se olvide que Europa va en camino a la economía verde. Yo Ujú. creo que esto va a acelerar La modificación, procesos ¿no? Esos procesos de que estaban búsqueda dando de vuelta. energías alternativas, lo Ujú. nuclear, con lo cual quizás esto sea aún más perjudiciable a Rusia, porque Ujú. esto puede acelerar la desgasificación de Europa, el despetrolamiento del mundo, etcétera, etcétera, etcétera.
el mundo iba por una gran autopista y de repente, digamos, en la colectora apareció esta Sí. guerra aberrante, arcaica del siglo Ese XIX. vuelco de timón violento para hacia otro lado, tan impactante, va a tener sus consecuencias entonces. Y sí, y el mundo hoy, mientras ocurre lo de Ucrania, Ujú. también ocurre la desertificación, el Ahí cambio está. climático, la Claro. pobreza, la hambruna Ujú. en África, en Asia, en Latinoamérica, las crisis. Así que yo creo que hay que ver el mundo en paralelo, Ujú. en esta dimensión de un presidente que cree que todavía se está en la época de Claro. las Se quedó en el grandes pasado. rivalidades Claro. militares Mm. y el resto del mundo que está bien, esto es un drama, pero el drama cotidiano de un africano, un latinoamericano, un asiático Es más está complejo, muy ¿no? lejos de esto y Sí. lo cual no significa que esto no sea una aberración. Ujú. Así que yo creo que esto va a acelerar mucho, como la pandemia aceleró la hibridez en donde estamos hoy. Y sí. Esto va a acelerar, no va a ser una vuelta atrás a la guerra del siglo XIX, yo Claro. creo que va a acelerar Sí, sí. muchos mecanismos, Eso, empezando con que se puede responder a la guerra no necesariamente con fines militares. claro. Ahora, esto que usted habla es muy interesante porque hay, digamos, ciertos procesos, embajador, que se están dando con otros países vecinos. ¿Cómo es la reacción que pueden tener India, Japón, Corea, el resto de los países de los alrededores, donde también hay, digamos, una preocupación muy grave, no solamente por el tema del corte del abastecimiento de la energía, del gas, que muchos países dependen, ¿no? De justamente Rusia, y cuando hemos visto que ellos, bueno, apostaron a que las compras que hacían esos países en las últimas semanas sean abonadas en rublos, que de alguna manera le dio cierto aire económico a Rusia. Pero también hay otro planteo bastante complejo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en más con la cuestión, justamente, que esto que estamos hablando, la cuestión climática, la cuestión de la contaminación, donde, por ejemplo, la propia ministra alemana, hace un ratito nada más acaba de mencionar que, bueno, que hay que hacer una recomposición energética en la región, como que están tomando concientización de algo que ya venían evaluando que se podía dar, pero que los sorprendió, ¿no es cierto? Se anticiparon los rusos, el Kremlin toma una decisión errónea que emite justamente Vladimir Putin por cierta incoherencia o inoperatividad, yo diría, de no ver cuáles iban a ser los resultados y los efectos que esto iba a causar. Mire, Pedro, no sería la primera vez en la historia que un evento desencadena movimientos contrarios al objetivo buscado. Ujú. De nuevo, si la pandemia aceleró, o sea, nada cambia el mundo. No es que después de la pandemia empezó otro mundo, no después de esto. Ahora, la historia suele acelerarse en algunos momentos. ¿No Eh, habría habido una doble intencionalidad también del Kremlin y del propio presidente Vladimir Putin de afectar lo que es el tema de agronegocios que generaba Ucrania, que es prácticamente una de las bases de los productos que consumen los europeos y gran parte del viejo mundo, como para decir, bueno, miren que yo les toco acá, pero les toco también el tema energético y también todo lo que es la base de la economía de los agronegocios, que depende justamente de la provisión de las materias primas que utilizan justamente los europeos? no, mire, yo puede ser como un subproducto, pero yo creo que acá hubo una visión absolutamente, lo que está en juego para el presidente Putin Ujú. son los valores civilizacionales, civilizacionales de De Rusia, Rusia claro. como un país defensor de la ortodoxia. Ajá. Lo demás son, quizás se Volver a lo fijan. tradicional, volver a lo anterior, ¿no? O sea, Claro, la ajá. gran Rusia, defensora de valores, un país importante, esencial, que tiene razón en todo eso. Ujú. Ahora, el problema es que se equivocó de medios. Claro. De nuevo, cuando el año pasado el presidente Biden lo recibe, acepta reunirse con él en Ginebra, se crean comisiones de trabajo, unos para discutir la estabilidad estratégica, que es sinónimo de decir, sí, reconocemos a Rusia un papel central. Él hubiese tenido que seguir esa vía diplomática y Ahí pacífica. está. Tal vez pensó que Optó había por cierta la... debilidad del presidente Biden que no se daba con Donald Trump, ¿no? Que era más duro en ese sentido. Por ahí, creo yo, pienso, ¿no? A ver si me equivoco, usted me lo dirá. Él creyó de que con Biden podía hacer lo que no pudo hacer con Trump.
Pero mire, con Trump no consiguió nada. Por eso, Yo creo que, mire, de nuevo, una cosa muy personal. Yo creo que Rusia históricamente consumió ujú, poder duro, ajá, nunca consumió poder blando, pese a que la civilización rusa nos ha dado grandes escritores, músicos, ujú, arquitecturas, pero Rusia es una, generalizando, es un país, es una cultura más de poder duro que poder blando. Y el presidente Putin considera que la única forma de que el mundo reconozca a Rusia es a través de su poderío claro, militar. Y lamentablemente se olvida de que Rusia y mismo la Unión Soviética, el primer hombre que llegó al espacio fue Yuri Gagarin. ujú, O sea, hay mucho, y más en el sí, siglo XXI es más de poder blando. ujú, Y yo creo que ahí es donde de nuevo el presidente Putin ve el siglo XXI con ojos del siglo XX. claro. Lo llevo a otro temita. ¿Cómo va a incidir todo esto en la relación justamente de Rusia con los países de Latinoamérica, lo que está pasando con la Argentina, los acuerdos que hubo, usted ya sabe, con respecto al tema de la vacuna Sputnik, que ahora hay mucha preocupación? Usted estuvo justamente en algún momento seguramente de su mandato como embajador allí en Rusia, evaluando distintas alternativas tecnológicas y científicas entre Rusia y la Argentina. Eh, ¿Qué puede pasar justamente con esta cuestión de los acuerdos raros, dicen algunos, que estableció el actual gobierno de la Argentina con Rusia en el tema de las vacunas, lo que plantea el presidente de brindarle de que la Argentina sea una entrada justamente para Latinoamérica? ¿Cómo se está viendo en el contexto de este conflicto de hoy por hoy, de la guerra que estamos viviendo, la posición de la Argentina en esa materia? Mire, yo soy los que creo que la política exterior no puede cambiar cada 4 o 8 años al ritmo de la alternancia. A Ujú, mí me tocó ser presidente durante la gestión del expresidente Mauricio Macri y le digo que en el año 2018 ujú. Macri y Putin se reunieron 3 veces. Así que eso de que la relación no fue buena Es es todo un mentira. verso, claro. Los países se manejan por intereses, Ujú, no por amistades. En la Argentina hay mucha fantasía ujú. sobre eso. Entonces, de otro punto, las vacunas las compramos, no nos las regalaron. Claro, ahí está. Yo fui un gran defensor de la vacuna rusa porque yo creo en la Ujú, ciencia rusa. Yo tengo 2 vacunas rusas, una sí, Pfizer y hoy me voy a dar la cuarta ajá. Pfizer. Ujú, Así que, y la ciencia rusa es muy buena. El problema de la Argentina es la fantasía claro. y cuando usamos ideología en vez de estrategia. Ahí está la utilización política que se hace de toda esta cuestión, ¿no? Ideológica. Ideológica, claro. Escúcheme, el presidente Putin no es amigo de presidentes o presidentas argentinas. Mm, Tiene su interés y lo sigue, y ahí es donde yo creo que se equivoca, lo sigue al margen del contexto global. Lo que ajá. tiene que hacer la Argentina de una vez por todas es tener una política seria, continua, basada en intereses y valores, pero de acorde a la evolución del sistema internacional. Y tener muy en claro que la política exterior no es la continuación de la política interna por otros medios. Ujú, La política exterior es lo que realmente condiciona la política interna. Y si claro, no, de nuevo, durante 2 años hablamos de pandemia, llevamos 3 meses hablando de la invasión. claro. Lo externo nos condiciona y nos limita. Ujú. Entonces aprendamos a ser serios, a ubicarnos bien en el mundo y tener muy en claro qué queremos de la Argentina y en qué mundo la queremos hacer prosperar. Ahora, ¿usted cree, Ricardo, que no hemos equivocado de alguna manera porque los números nos cierran? O sea, compramos vacunas mucho más caras que las que se habían negociado en un principio. Generamos un retraso en la vacunación en el país, causando miles de muertos innecesarios. El gobierno de la Argentina lo vende como que es una cosa que se pudo resolver y no fue tan así. No hay claridad en ese aspecto. ¿Cómo queda parada justamente la política de la Argentina cuando realmente se hacen los deberes mal? Mire, Pedro, yo creo que hay algo muy obvio. Si los gobiernos argentinos hubiesen sido exitosos, no tendríamos 40% más de pobreza, no tendríamos más de 60% de inflación, no tendríamos la deserción escolar que tenemos. O sea,
más que de política exterior, hay que poner el país en orden, y implementar políticas que nos permitan progresar y después entonces insertarnos en el mundo con los condicionamientos. El problema argentino es un problema muy grave. Yo le diría que con el perfil hoy argentino es muy difícil tener una política exterior porque, escúcheme, cuando estamos pendientes de 4 o 5 mil millones de dólares del Fondo Monetario, creo que por día, Estados Unidos y México comercian algo así como 3 mil millones de dólares por día. O sea, las cifras que para Argentina son existenciales son irrisorias para el mundo. Claro. O sea, ¿Cuánto como que hay exportamos? una cuestión de cometer errores permanentemente, ¿no? O sea, ir Así es. cortando y dejando en stand-by un montón de cuestiones, ¿no? Que serían necesarios profundizar activándolas y no se están haciendo. O sea, estamos perdiendo cada vez más oportunidades y quedando prácticamente en un atraso innecesario, ¿no? Mire, totalmente de acuerdo. Y esto es en un país que tiene 5 premios Nobel, que supo estar entre los primeros del mundo. Entonces, acá, y bueno, que no, quizás no es el tema ni yo sea especialista, pero yo siempre estudié, mi padre era diplomático, estudié mucho el exterior, estudié siempre Ujú. francés. Yo siempre cito la frase de Charles de Gaulle, que hay que tener él decía, une certaine idée de la France, una cierta idea de la Francia. Sí. ¿Qué idea tenemos nosotros en Argentina? ¿Qué Argentina queremos? Ujú. ¿Y en qué mundo? Y ese es el gran debate que hay que hacer en Argentina. Todo lo demás son fantasías, si es amigo de Putin, si no es Claro, amigo, si hacemos esto para que nos dé un préstamo el Fondo claro. Monetario de Estados Unidos. Nosotros tenemos que responder a nuestros principios y nuestros valores en el mundo del siglo XXI. Ujú. Nadie está esperando que hagamos algo para perdonarnos la deuda del fondo o el presidente Biden pendiente que hacemos nosotros. Claro. No, no, hagamos las cosas Ujú. nosotros dentro de la Argentina. O sea, Hay la que madurar Argentina realmente y tiene hacer lo que suficiente corresponde, volumen ¿no? para hacerlo. Claro. O sea, hay una falta de maduración de la dirigencia política que va por el camino equivocado. Eso es lo más triste, ¿no? Teniendo la Argentina todo un potencial intelectual, tecnológico, agropecuario para desarrollarlo, como que estamos jugando en nuestra propia contra, ¿no? Los dirigentes no se dan cuenta de esto o son tan perversos que siguen maquinando un país de miserables, un país que va en el atraso constante, un país de planeros en vez de generar mayor productividad. Eso es lo que sorprende día tras día, ¿no? Y sí, la verdad que es muy triste, es muy lamentable. Fíjese que la Argentina tiene 7 de los 11 unicornios y muchos de ellos están en el Claro. exterior. Ujú. O sea, la Argentina es un país que tiene una capacidad fenomenal. Ahora, tenemos que ponerla en práctica. Hace falta una mayor seriedad, yo diría, de toda la clase dirigente argentina. Esperemos, Hay que hacer esperemos, los esperemos, grandes claro, esperemos debates. que empecemos realmente a transitar un camino claro y de efectos con resultados positivos para la sociedad. Eso sería fundamental. Le agradezco, Así es. embajador, esta nota y realmente lo vamos a convocar en otro momento para ampliar varios temitas que nos quedan ahí en el tintero, ¿eh? Muy gentil. Muchísimas gracias a usted. Muy buen día, muy Un amable. gran abrazo, Gracias. muy gentil, ¿eh? Hasta Bueno, luego. ustedes lo escuchaban, el ex embajador de la República Argentina en la Federación Rusa, hablándonos con absoluta claridad, ¿no? Estos temas que realmente son inentendibles, que se generan justamente en un momento de conflicto, de guerra entre Rusia y Ucrania, donde está involucrado todo el planeta Tierra. O sea, esto no es una cuestión de dos países, es una cuestión internacional, pero de alguna manera también la Argentina allí queda reflejada como una nación de inoperantes, de manejar las cosas mal, como lo hemos visto y comprobado desde todo punto de vista que uno lo quiera analizar. Ya volvemos aquí en Galáctica Internacional para seguir compartiendo información, editoriales y data 100% confiable y precisa para vos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.